Amén. Le invito a tomar su asiento, sean todos muy bienvenidos. En mi vida personal jamás tuve la idea, ni se cruzó por mi cabeza, ser pastor. Yo de pibe, mi sueño era ser abogado y nunca se me cruzó la idea de ser pastor. Tenía un sueño de pibe, porque iba a ser abogado. Si a gata pude salir de 7º grado, ya las cansé tanto a la maestra que el último año ya me echaron. Ya las tenía cansadas y quería ser abogado, porque el tema es que nacemos ya maldecidos y bajo maldición, que se llama pecado, porque no es porque hayamos pecado que de bebé nacemos maldecidos y bajo pecado, sino porque eso es algo que heredamos de nuestro primer padre, Adán, porque la Escritura dice que Adán era hijo de Dios y de Adán toda la descendencia que fue saliendo hasta llegar a nosotros somos hijos de Adán. Ahora todo lo que se perdió en Adán, al venir a Cristo, nuevamente somos levantados a la posición de hijos de Dios, justificados ante Dios, y recuperamos todo lo que en Adán se había perdido. Recuperamos la inteligencia, la sabiduría, la libertad, y somos libres de toda maldición. Por eso puedo declarar con toda libertad, como dice Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No me avergüenzo del Evangelio. Y gracias al Señor que Él se entregó por nosotros en esa cruz, porque si no, ¿cómo sería nuestra vida hoy, verdad? Algunos se hacen como que toda la vida vivieron como están viviendo hoy. Dígale al que está a su lado, no te engañes. ¿Cómo sería tu vida hoy si no hubieses venido a Cristo? ¿O estoy mintiendo? No, porque parece como que nos olvidamos, ¿cierto? Somos olvidadizos, como dice su palabra, pero qué bueno es que haya cosas que tengamos claro nosotros, porque sin Cristo la vida, nosotros estábamos muertos, teníamos existencia, pero no teníamos vida, vacíos, amargados y miles de cosas más, que más de uno puede decir, pero hoy yo estoy medio igual. Bueno, ese ya es su problema, porque si usted le cree a Él y le cree a su palabra, dice la Escritura que para el que cree todo es posible. Para poder trasladar los méritos de Cristo realizados en la cruz a la materia, que eso ocurrió en lo espiritual y se materializó, para que todo eso se haga realidad, nosotros tenemos que creerle a Él. ¿Me sigue? Hay una especie de historia que habla de que hubo una gran inundación y un pequeño pueblo justo estaba donde pasaba toda esta inundación, y este pueblito estaba condenado a quedar bajo el agua. Entonces cuenta esta historia que los lugareños, buscando la manera de salvarse de una o de otra manera, se empezaron a ir de ese pueblito, pero cuenta esta historia que allí había un hombre que era muy porfiado, que a toda boca decía que él creía en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Y este varón se negó a irse, subiéndose al techo de la casa, cosa que la gente, pero no, don porfiado, no, yo creo en Dios, y se subió al techo de la casa y desde allí clamaba a Dios, sálvame, Dios, sálvame. Y cuenta esta historia que de repente apareció una balsa, pero este porfiado se negó a subir y dijo, creo en Dios. Y el otro lo miró como diciendo, sí, todo el mundo cree en Dios, pero creo en Dios. Y no dijo más nada, y no quiso subirse allí. A la tarde apareció un bote, y la misma respuesta de este hombre, creo en Dios, Él me va a salvar. Y luego apareció una lancha, y la misma respuesta del porfiado, yo creo en Dios. Y finalmente apareció un helicóptero y le insistían,
Señor, vamos, súbase, porque el agua cada vez está más alta y su casa va a quedar bajo agua. ¿Y usted qué va a hacer? Pero el porfiado, la misma respuesta: creo en Dios. Finalmente, el agua tapó la casa y el porfiado se ahogó. Y llegando al cielo, llegó este porfiado, pero molesto con Dios. Es una historia. Entonces se encuentra con el Señor y le dice: no me salvaste, si yo siempre creo en Dios. Y el Señor le respondió: te envié una balsa, te envié un bote, te envié una lancha, te envié un helicóptero, pero como no crees en mí y en mi palabra, no aceptaste mi ayuda y por porfiado te ahogaste. ¿Saben? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios y a su palabra. Hola, dígale a su vecino, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque creer en Dios cree cualquiera, hasta los demonios, dicen las Escrituras. En Santiago 2:19 dice: crees en Dios, bien, pero déjame decirte que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan de miedo. Creer en Dios puede creer cualquiera, pero creerle al Señor y a su palabra conlleva conocerle, y para conocerle, como Él es espíritu, necesitamos ser uno con Él. O sea, nada de religión. Dígale que está a su lado: ¿querés conocer al Señor? Nada de religión. Nada de religión almática. Primera de Corintios 6:17 declara y enseña: el que se une al Señor se vuelve un espíritu con Él. Por eso lo peor que nos puede pasar a los hijos de Dios es decir: creo en Dios, inconscientemente no creerle a Él ni a su palabra. Por eso cuando vienen las circunstancias, las situaciones, nos desanimamos, nos afectamos, nos afligimos, nos enojamos y nos molestamos y hasta le reclamamos. Dígale que está a su lado: ¿usted cree en Dios o le cree a Dios? Esta es una noche de desafío, ¿me escuchan? Un ejemplo de alguien que decía que creía y en realidad no creía, lo vemos en Marta, la hermana de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 1 al 27. Dice así: estaba enfermo Lázaro, que era amigo del Señor, y cuando el Señor se enteró, declara en el versículo 4, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios a través de ella sea glorificado. Usted tiene que escuchar y entender. O sea, si sos amigo del Señor, cuando te toque pasar por alguna adversidad, no tenés que temer ni tenés que desesperarte, solo creer, ya que todo lo que puedas estar pasando es para que Él sea glorificado. ¿Me escucha? Detrás de esa oscuridad siempre encontrarás al Señor. Detrás de esa oscuridad siempre hay una gran bendición. Detrás de esa situación Él siempre se glorificará. Permanece firme, no te desanimes, no te angusties, no te atormentes, no te enfermes, no te aflijas, no te apartes de Él, porque si Él es por ti, ¿quién contra ti? Libro de San Juan, capítulo 11, versículo 40, declara y dice: si solo crees, verás a Cristo, la gloria de Dios, obrar por ti. Cristo es la gloria de Dios. Dígale a su vecino: créele al Señor y a su palabra. Escuche, Lázaro estaba muy enfermo. Entonces el Señor, juntamente con sus discípulos, fueron hacia Betania, donde vivía Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Y al cuarto día de que Lázaro había muerto y lo habían enterrado, el Señor llegó. Y Marta salió a recibirlo
mientras que María, la supuesta que todos declaren y predican, que era la más espiritual, se quedó atulunada en su casa, porque estaba molesta, porque el Señor no había venido, y Marta salió a recibirlo. Escuche, en los momentos difíciles se comprueba si creemos o no le creemos al Señor. En los tiempos buenos, sí, habla, Marta está siempre afanada, todo lo que quiera, pero en los tiempos difíciles se comprueba si creemos o no le creemos al Señor. Y Marta, como era confrontativa y tenía una lengua filosa, como muchas de las Martas que hay hoy acá, que yo creo que más para eso salió, al encuentro de él. En cambio, María se quedó allá atulunada. Le dijo, Señor, si hubiese llegado antes, mi hermano no habría muerto. Qué espadazo, ¿cierto? Y él le respondió, tu hermano resucitará. Y ella enseguida le selló el cruce. Sí, yo sé que resucitará en el día de la resurrección de los muertos. Entonces el Señor le volvió a decir, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive en mí, o sea, el que es uno con él, está diciendo, y me cree a mí, jamás morirá. Aleluya, aleluya. Ninguna empresa tuya, ningún plan, ningún sueño, ningún proyecto, ninguna cosa perecerán, porque Él está contigo. Aleluya. Entonces el Señor le dice, ¿crees esto, Marta? Dígale que está a su lado, ¿crees esto? Y Marta le respondió, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Se le revela a Cristo. O sea, Marta, igual que muchos de los que estamos aquí, supuestamente tenía clara la cosa y creía en Él, a pesar de las circunstancias, la situación. Ella decía que creía en Él y hasta se le había revelado que era Cristo. Pero, llegando a la tumba, que era una cueva cuya entrada estaba tapada con una roca, dice piedra, pero era una roca, en el versículo 39, declara y dice, el maestro dijo, quiten la piedra. Y Marta, la que supuestamente creía, igual que nosotros, dijo, Señor, no creo que sea una buena idea. Pero ¿cómo? ¿Estás diciendo que crees que lo voy a resucitar? Ahora me decís que no crees que sea buena idea. No, Señor, ¿sabe por qué no creo que sea una buena idea? Porque ya debe oler mal. O sea, ya no había solución para ese muerto, estaba diciendo. Dígale que está a su lado, ya no hay más solución para tus muertos. Eso es lo que creen más de uno, amén. Escuche, qué increíble, hermanos, que muchas veces creyendo no creemos. Hola, ya hace 4 días que murió. Y el maestro le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás a Cristo, la gloria de Dios, obrar por ti? Hola. Entonces sacaron la piedra y el maestro ordenó, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió. ¿Y cómo salió? Todo atado, estilo momia. Y el maestro ordenó, desátenle y déjenle ir. Porque a diferencia de sus hermanas, Lázaro le creía al Señor y a su palabra. Por eso cuando escuchó la orden, allá en el más allá, donde estaban los muertos, en lugar de dudar, porque él estaba muerto, o sea, humanamente todo ya estaba perdido, atado así como estaba, Lázaro le creyó al Señor y a su palabra y se levantó. Déjenlo ir, desátenlo, porque este estaba muerto,
pero creyó en mí y ahora vive. Todo lo que pueda estar muerto, que usted piensa que ya no va más, que esa situación, que ese proyecto, que esa casa, que esa familia, que ese matrimonio, si usted se atreve a creer en Él lo resucitará. Para Él nada es imposible. Aleluya, aleluya. Solo cree y verás a Cristo, la gloria de Dios, obrar por ti. Solo cree y verás a Cristo, la gloria de Dios, obrar por ti. Solo cree y verás a Cristo, la gloria de Dios, obrar por ti. Entonces dice en Juan capítulo 11, verso 45... muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María, la que estaba tulunada allí, y vieron lo que el Señor hizo ese día, creyeron en el Señor. ¿En quién creyeron? En el Señor. Pregúntele al que está a su lado, ¿usted cree en Dios o usted le cree al Señor y a su palabra? Hechos, capítulo 16, versículo 30. Cree en Cristo el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué tengo que hacer? Creerle al Señor. Y mi casa va a ser bendecida, tu casa va a ser bendecida, tus familiares van a ser... Pero mira que mis familiares son unos diablos terribles. Mira, para Dios no hay diablos. Para Dios hay promesas. Si usted se atreve a creer en Él y en su palabra, aún el más diablo de los diablos en su familia, ese va a ser salvo. Ese va a ser bendecido. Aleluya. Por eso es increíble cuando un hijo de Dios le cree al Señor y le cree a su palabra, la bendición que acarrea para él y los demás. ¿Sabe? El Señor me ha dicho que nuestro problema hoy es que creen en Dios, pero no le creemos al Señor y a su palabra. Y prueba de esto es que Él hoy hace pocos milagros. Y no porque Dios haya cambiado, sino porque la iglesia no cree en Él. Mateo 13:58. Y el Señor hizo muy pocos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ya parece que no hace milagros. Usted ve en las redes, están más preocupados de que el otro dijo esto, de que el otro dijo esto otro, y no hay milagros, ¿se dieron cuenta? Si usted mira puro chimerío, puro esto, puro comerse el cuero, uno con otro están los evangélicos. ¿Y dónde están los milagros? Mateo 13:58. Y el Señor no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, este es un tiempo de volver a recuperar la esencia del Evangelio. Con los varones hablábamos de este tema. ¿Y sabe cuál es la esencia del Evangelio? Es creerle al Señor y a su palabra. Porque los días son malos y lo único que nos puede salvar a nosotros y a todos nuestros familiares y amigos y gente que apreciamos y amamos es que le creamos al Señor. Hechos 16:30. Cree en Cristo el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Dígale que está a su lado, de usted depende. Esta es una noche de desafío. No, que el Juan es más duro y la Romina, oh, terrible, no quiere creer en nada. ¿Qué tiene que ver, hermano? ¿Usted se cree que para Dios hay algún hueso duro de roer? Para Dios no hay duros. El tema es que nosotros nos cuesta creer en Él y en su palabra. No, mi marido no va a cambiar nunca. Ayúdame, Señor. ¿Para qué le pide ayuda al Señor si no le cree? No, mi mujer, esa tóxica no cambia más. Mire cómo se ríen los varones. Hermano, ¿qué van a pensar? Esa no cambia más. ¿Cuándo el Señor va a hacer la transformación en ese varón y en esa mujer? Cuando usted le crea. Mis hijos, oh, me salieron unos demonios. Son unos diablos hasta con cuernos los desgraciados. Y mi papá, terrible. Y mi mamá, ni te lo digo. ¿Será que
¿Le estás creyendo a Él y a su palabra? Porque Él dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Pero cuando Dios los empieza a tratar, no se meta en el medio. Dios empieza a tratarle al papá, a la mamá, al familiar, al hijo, a la hija, y ya se enojan con el Señor. No me congrego más. Se enfermó mi papá, se enfermó mi mamá, se enfermó mi esposo, mi esposa, pasó esto, no, para estar así, al final, ¿dónde está Dios? Y Dios dice, estoy tratándolo, los quiero salvar. Esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para que mi nombre sea glorificado. No sé si está entendiendo. Entonces, ¿qué prefiere? Que X persona la pase linda, hermoso y se vaya al infierno, o que pase un par de procesos pero sea salva para el reino de los cielos y viva por una eternidad. Bueno, decimos amén, pero en el momento nos cuesta creerlo, ¿cierto? Escuchen, la mayoría de los creyentes, ¿qué hacen? Viven buscando que alguien les ayude a solucionar sus supuestos problemas, cuando Cristo en la cruz ya lo solucionó a todos, haciéndote libre de toda maldición heredada de Adán. Por eso es que tenemos tantos problemas. Ahora, lo que nos falta, iglesia, es creerle a Él y a su palabra. Hechos 13:39 declara y dice, de toda aquella maldición que por la ley de Moisés no podíamos ser justificados y libertados, todo el que le cree a Cristo, todo el que le cree a Cristo es justificado y libertado. Entonces, ¿qué me está faltando? Creerle a Él y a su palabra. Dígale al que está a su lado, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios y a su palabra. Escuche, para el que cree no se necesitan tantas explicaciones bíblicas. Vuelvo a repetir, para el que cree no se necesitan tantas explicaciones bíblicas. En cambio, para el que no cree, no hay explicaciones bíblicas que alcancen. O sea, por más que reunión tras reunión me esfuerce por compartirle tal y tal y tal y tal revelación, si usted no está dispuesto a creerle al Señor y a su palabra, jamás podrá recibir algo del Señor y será imposible que el reino de los cielos obre a su favor. Porque usted, para recibir algo del Señor, tiene que creer en el Señor y tiene que creerle a su palabra. Y cuando usted cree en el Señor y su palabra, el reino de los cielos obra a su favor. Si no me puedo sacar la chicha acá arriba, dijo el paisano. Y nunca va a pasar nada. Estaba bueno lo que habló, viste, pero no creo que eso sea así. Anda, frichurro, hermano. Juan capítulo 3, verso 27. Nadie, pero nadie, puede recibir acá en la tierra nada si no le es dado del cielo. Y para que se me abran los cielos y para que se me entregue algo del cielo, yo necesito creer en el Señor, creerle al Señor y creerle a su palabra. ¿Escuchó? Dígale que está a su lado, ¿escuchaste o no escuchaste? Esta es la razón, y lo digo con tristeza, de por qué tantos creyentes viven vidas desequilibradas, viven en la miseria, viven en la pobreza mental, física, económica, etcétera, etcétera, emocional. Viven enfermos y llenos de miedo y llenos de problemas. Cristo dijo en la cruz, consumado es. Ya está todo acabado. Todo lo que había que hacer por ellos y recuperar para ellos, ya está hecho, Padre. No
No tienen más nada que hacer estos cabezones de Casa de Luz. Lo único que tienen que hacer es creer en mí y aceptar mi palabra. Y cuando ellos me crean en mí y acepten mi palabra, tienen todos estos beneficios. Entonces, como no le creemos a Él, no creemos en su palabra, porque es la verdad, nos pasa como a Marta, decimos que creemos, pero no creemos, porque los resultados hablan. ¿Sabía usted? Los resultados hablan. Entonces, nunca vamos a recibir nada de esa manera. Y siempre nos va a estar faltando un centavo para el peso. Hermanos, para el Señor y el reino de los cielos obrar a nuestro favor, necesitamos creerle al Señor, creer en el Señor, porque si puedes creer al que cree, dice su palabra en Marcos 9:23, todo se lo hacemos posible. ¿Querés que algo el Señor te lo haga posible? Tenés que creer. Solamente creer. Por eso, el que le cree al Señor no necesita tantas explicaciones bíblicas. En cambio, para aquel que no le cree al Señor, no hay explicaciones que le alcancen. Esto lo vemos en Mateo. Dice la Escritura que un recaudador de impuestos en los tiempos del Señor era un estafador y un ladrón. Iguales que son hoy, es cierto, pero en esos tiempos ellos tenían el respaldo del Imperio Romano. ¿Y cuál era su trabajo? Saquear legalmente el dinero de sus propios compatriotas judíos. ¿A través de qué? De excesivos y extorsivos impuestos, porque si no pagaban, los metían presos o los mataban. Y Mateo capítulo 9, versículo 13, declara y dice que un día el Señor pasó por donde éste tenía su mesa exprimidora de impuestos. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Le dijo tan solo, sígueme. Y sin dudarlo, Mateo se levantó y le siguió, llegando a ser uno de los apóstoles. Y hasta hay un libro llamado Libro de Mateo que lleva su nombre en la Escritura. Entonces ahí vemos que el que crea al Señor no necesita tantas explicaciones bíblicas. El Señor le dijo, sígueme. Y al instante el otro, dejándolo todo, le siguió. Hola. En cambio Nicodemo, que era un fariseo, maestro en Israel, muy reconocido, un principal del Sanedrín. El Sanedrín era una especie de jurado donde tenía como hombres que eran jueces y juzgaban al pueblo sobre todas las cosas religiosas, sobre todo el tema de la ley de Moisés. Y este era un juez de esos. Eso significaba un principal. Y dice la Escritura, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21. Nicodemo vino a ver al maestro de noche como escondido, para que nadie lo vea. Porque Nicodemo era un religioso y tenía cabeza de religión, y la religión es el mayor obstáculo para creerle al Señor y a su palabra. Dígale que está a su lado, vamos a tener que cambiar esa cabeza de religión entonces. Por eso para Mateo fue fácil. Mateo no estaba ni ahí con la religión. Mateo lo único que le interesaba pesos, euros, dólares, peso no, argentino va poco, no vale nada, euro queremos. Ahora hasta los bolivianos valen más que los argentinos. Y Nicodemo vino a ver al maestro de noche como escondido, con puras adulaciones, que tú eres de Dios porque Dios está contigo, que sabemos que eres de Dios, bla, 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 bla. Y el maestro, como sabía lo que éste quería, se la hizo cortita. Porque muchos creen que como él tenía amor, tenía que soportar giles, ¿me entiendes? Dígale que está solo, que tenga amor no significa que tenés que soportar giles, ¿eh? Vamos, ayúdeme. Amén. Dele ese aplauso al Señor, amén. Entonces, se la hizo cortita y le dijo, ¿quieres heredar el reino de Dios? Porque eso es lo que quería Nicodemo. Que empezó que tú eres, que Dios, que bla, 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 bla. ¿Quieres heredar el reino de Dios? Verso 3 del capítulo 3 de Juan. ¿Qué le responde? Tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. ¿Escuchó ahí? Para poder ver el reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Dígale a su vecino,
hasta que no nazcamos de nuevo, no vamos a poder ver el reino de Dios. Como Nicodemo en realidad no creía en el Señor, verso 4, le respondió con dudas. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede volver a entrar al vientre de su madre y puede volver a nacer? Dígale ahí a su vecino, a su vecina, cuando no le crees al Señor, es cuando empezás a dudar de Él. Pero el que duda no permanece para siempre. Verso 5. Respondiendo el maestro le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Fíjese que primero era ver y ahora le está diciendo que no puede entrar. ¿Me sigue? Dígale a su vecino, a su vecina, ahí lo que está diciendo el Señor es que nada sucio y contaminado puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque el maestro lo que estaba hablando a Nicodemo era de lo que Cristo iba a hacer en la cruz por nosotros. Nosotros nacemos, ya le expliqué a comienzo, nacemos pecadores sin haber cometido pecado, porque nacemos sucios, nacemos contaminados, nacemos bajo pecado, pero eso lo heredamos, ¿me sigue? Entonces el otro, como no entendía, ¿qué podré nacer de nuevo? ¿Podré entrar al vientre de mi madre? No, le estaba diciendo, lo que tienes que nacer es a través de Cristo, es de ese nuevo nacimiento y la vida de Cristo tiene que estar puesta en ti. Entonces a través de Cristo va a estar justificado ante Dios y va a estar limpio, por eso tiene que ser limpio del agua y del Espíritu. Versos 9 y 10. Entonces respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo yo hacer esto? No entendía nada, o no le quería creer, mejor dicho. Y el maestro le dijo, ¿acaso no eres maestro judío principal y aún no entiendes estas cosas? O sea, ¿de qué te sirve llevar tantos años escuchando tantas verdades bíblicas si no le crees al Señor? Dígale que está a su lado, ¿de qué nos sirve? ¿Me está entendiendo, hermanos? Escuche, a Dios no le importa cuánto entiendas o sepas. A Dios lo único que le importa es cuánto creemos en Él y en su palabra. A Él no le importa cuánto entienda, cuánto sepa, cuánto hayas escuchado, porque yo me sé la Biblia de par a par, me dijo una vez uno, de tapa a tapa, qué sé yo. Pero ¿de qué sirve? Yo me acuerdo, mi pastor, yo era un ignorante, yo no sabía nada. Llego al Señor porque yo estaba destinado a morir. A mí me predicó el médico porque me dijo, busca a Dios. En serio, me predicó el médico y yo busqué a Dios. Y si usted lo busca de todo corazón, usted le halla. Y Dios hizo una obra en mi vida. Pero yo de esto no entendía nada. Nada. Cuando era pibe, al lado de mi casa había una iglesia evangélica que a mí me gustaba ir. Pero mi papá los odiaba, así que me pegaba si yo iba, me tenía prohibido. Yo me escapaba, iba a la escuela dominical y contestaba las preguntas que hacían porque el que ganaba le iban a dar una guitarra. Y yo le quería ganar a los otros. Era pibe. Pero mi papá se enteró, le dijo a mi mamá, porque mi mamá era un demonio, la desgraciada. Le dijo, esto se está metiendo a lo evangélico, no hay caso de retenerlo. Así que me las dio, y me las dio mal. Entonces yo iba y cuando tenían reuniones escuchaba así por el alambrado. Pero después ya me endemonié y le empecé a hacer burla también. No, porque no se endemonia, hermano. Ustedes eran todos santos del tercer día, sí. Capaz que iban a ser santos. Eran terribles demonios. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que yo nunca más supe nada del Señor y hasta le tenía bronca y rabia a todo lo que era Dios y malo evangélico. Quedé marcado con eso. Cada vez que me acordaba que veía los evangelios, me acordaba la paliza que me dio mi viejo. Me dio con la manguera.
Me dio, pero ¿cómo me dio? Así que para mí, mala palabra los evangélicos. Como decir, antes en esos años decir evangélico era mala palabra. Encima en esos años usted veía a los evangélicos, la mayoría muy pobre y muy inculta. Pero era, aparte de todo eso, eran los demonios cómo te hacen ver las cosas, ¿vieron? Porque ves que eso es feo y eso es malo, pero lo otro que es realmente diabólico no lo ves, ¿cierto? ¿O no? Que sería como hoy andarse drogando o andar haciendo cualquier locura, ¿cierto? Porque hoy es mejor un gay o una lesbiana que un evangélico. Crea en el Señor y jamás será avergonzado. Amén. Aleluya. Verso 9 y 10, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo yo hacer esto? Y el maestro le dijo, ¿acaso no eres un maestro judío, un principal en Israel y aún no entiendes estas cosas? O sea, ¿de qué te sirve llevar tantos años aprendiendo tantas verdades bíblicas si no le crees al Señor y a su palabra? Dígale al que está a su lado, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Y vuelvo a repetirlo, a Dios no le importa cuánto usted sepa, cuánto usted entienda, a Dios lo único que le importa es cuánto usted cree en Él y en su palabra. Porque no dice, por saber esto va a recibir esto, o por entender esto, sino dice, por creer en Él. Por creer en Él, usted es salvo. Por creer en Él, usted es bendecido. Por creer en Él, no solo usted es bendecido, sino toda su casa, todos los suyos, ¿me está entendiendo? Por creer en Él, usted es más que vencedor. Por creer en Él, Él pelea por usted, los cielos le son abiertos y el reino de los cielos obra a su favor. Aleluya, hermano. ¿Saben? La religiosidad es el peor obstáculo para creerle al Señor. Por eso a Mateo le fue fácil creerle al Señor. En cambio a Nicodemo, por su religiosidad, según las Escrituras, le imposibilitó creerle al Señor al punto que el maestro, escuche por favor porque esto es importante, 7 veces le habló de que debía creer en el Señor, intentando que a Nicodemo le cayera la ficha, pero este no le creyó. ¿Aló? Hola. Juan 3:12. Escuche. El Señor le dice a Nicodemo, les he hablado las cosas terrenales y no creen. Diga conmigo 1. Ahora, ¿cómo creerán? Diga conmigo 2. Así, si les hablo las cosas celestiales, verso 15. Porque todo el que cree en Él, diga conmigo 3, tendrá vida eterna, verso 16. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, diga conmigo 4, no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 18, por eso el que cree en Él, diga conmigo 5, no será condenado, mas el que no cree en Él, diga conmigo 6, ya ha sido condenado porque no ha creído, diga conmigo 7, en Cristo el unigénito Hijo de Dios. 7 veces. 7 veces. 7 veces le dijo el maestro que debía creerle al Señor. 7 veces. Debe creer, debe creer, debe creer, debe creer. ¿Cuántas más veces usted necesita que el Señor le diga que debe creer? ¿Saben por qué los hijos de Dios fácilmente nos desanimamos frente a las aflicciones, a las circunstancias, a las situaciones que nos afligen, nos producen aflicciones? Porque no le creemos a Él. Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones, pero crean, yo he vencido al mundo.
que estamos mal, pero cree, hermano. ¿Saben por qué los hijos de Dios nos defraudamos? Porque no le creemos a Él. Romanos 10:11, todo el que cree en Él jamás será defraudado. Hola. ¿Saben por qué muchos andan sin vida como muertos? Y le estoy hablando a los hijos de Dios. Porque no le creemos a Él. Juan 3:36, el que cree en Cristo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en Cristo nunca tendrá vida. Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Óreme! Que le vamos a meter un balde de agua encima. Podemos traer una cisterna y meterle una manguera en la boca. ¡Oh! Pero si no cree, no va a pasar nada. Estoy tratando, como le pasaba al maestro con Nicodemo, de que le caiga la ficha, hermanos. Este es un tiempo en el que no nos podemos dar el lujo de no creer en Él y en su palabra. Dígale que está a su lado, despierte, despierte, vamos, ayúdeme, despierte. ¿Saben por qué nuestras oraciones, la mayoría de las veces, no llegan o no son respondidas? Porque oramos sin creerle a Él. No creemos en Él cuando estamos orando. Mateo 21:22, todo el que pida en oración creyendo, lo recibirán. Señor, si quiere deme esto, si no, no me lo dé nada. Y bueno, si total no me dan un correo, ya está. Amén. ¿O no? Porque este siempre recibe, yo no recibo nada. ¿Y cómo va a recibir si no cree? ¿Me entiende o no me entiende? Vuelvo a repetir. Todo el que pida en oración creyendo lo recibirá. Si yo hago algo y no creo, no lo voy a recibir. Si yo oro y no creo, no lo voy a recibir. Si yo me propongo algo sin creer, no lo voy a recibir nunca. No es cuestión de suerte. Es cuestión de creerle a Él y a su palabra. Hola. ¿Saben por qué frente a los obstáculos de la vida nos llenamos de miedo y temores? Porque no le creemos a Él. Marcos 11:23, cualquiera que le dijere a este obstáculo, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Yo creo que Él está conmigo, yo creo en su palabra, yo creo que Él me respalda, yo creo, y si usted cree, enfrente lo que sea, porque lo va a respaldar. O sea que es cuestión de creer. Ahora pregúntese, ¿hasta cuándo vamos a dudar del Señor y de su palabra? ¿Hasta cuándo vamos a dudar de Él y de su palabra en lugar de creerle a Él y a su palabra? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Santiago 1:6 dice, el que duda es como la ola del mar, que el viento primero descontrola y luego la lleva de un lugar para otro. Significando esto, hermanos, que el que no le crea al Señor siempre vivirá descontroladamente. Un día bien, un día mal, un día afligido, un día enojado, un día triste. Y su vida continuamente vivirá controlada por los eventos y las circunstancias para yo poder estar firme y sólido y enfrentar lo que haya que enfrentar. Yo tengo que creerle a Él, yo debo creer en Él y en su palabra. ¿Me escucha? Yo le creo a Él, yo le creo a Él. ¿Me está entendiendo? Si yo le creo a Él, siempre me voy a mantener bien, fuerte, firme, sólido, joven, vital. Me puede pasar miles de cosas, puedo recibir ataques terribles. El mismo infierno se puede levantar contra mí, pero como el ave fénix me caigo, pero me levanto porque en Él soy más que vencedor. Porque Él es mi fuerza, Él es mi vida, Él es mi paz, Él es mi libertad y Él es la autoridad para derribar a todos mis enemigos. A través de Cristo, usted no es vencedor, usted es más que vencedor. Romano lo enseña. Ahora escuche, esto es así y es necesario que esta palabra
entre en su corazón. Yo le voy a ser claro y sincero, porque acá el tema, si usted no se propone creerle a Él y a su palabra, usted nunca verá una transformación en su vida. A usted siempre le va a faltar un centavo para el peso. Usted siempre va a vivir afligido, usted siempre va a vivir derrotado, porque usted pierde la batalla antes de enfrentarla. Porque resulta que nosotros tenemos ganadas las batallas antes de pelearlas, pero esto es cuestión de creer. Mira a bendecir al Señor, ¿ves que no crees? No es mira a bendecir al Señor, esto es cuestión de creer que Él ya lo ha hecho por mí. El Señor te bendice, el Señor te guarda, el Señor te protege, el Señor te multiplica, el Señor te prospera, el Señor es tu vida, tu paz y tu libertad. Esto no es cuestión de si lo va a hacer, esto es cuestión de creer que Él ya lo ha hecho por mí. La duda es lo que nos imposibilita creerle al Señor. Y por eso fue que la primera generación de Israel, en lugar de entrar a la tierra prometida, perecieron en el desierto. Todos murieron, esa primera generación, por incrédulos, todos murieron. A excepción de Caleb y Josué, que le creían al Señor y a su palabra. Escuche, iglesia, dice el Señor, este es tiempo de que se cumpla en tu vida Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. A pesar de los tiempos malos, dice el Señor que para el que me cree, para el que cree en Él, no hay obstáculo o impedimento que le pueda dañar, afectar o detener. Porque si yo, dice el Señor, soy por usted, ¿quién será contra usted? ¿Quién podrá hacerte frente? Segunda de Crónicas 20:20 declara y dice, créanle al Señor y estarás seguro. Créanle a sus profetas y serán prosperados. Dice la Escritura que Josué estaba pasando por el peor momento de su vida. Moisés había partido con el Señor y el que queda al frente de Israel fue Josué. Y Israel era un pueblo complicado y encima para entrar a la tierra prometida tenían que cruzar Jericó, una ciudad inmensa que tenía murallas tremendas y la única manera de cruzar era pasar por Jericó. No había otra manera, no había otro camino. Entonces, Josué estaba complicado porque él era el ayudante de Moisés. Moisés era el venerado, el respetado, el que estaba al frente del pueblo de Israel. Y de un día para el otro, cuando ya llegaron a las puertas de la tierra prometida, Moisés, el Señor le había dicho que no iba a poder entrar. Y se lo lleva el Señor y queda Josué en su lugar. Y no hay peor cosa que quedar en el lugar de Moisés. Porque Moisés tenía respuesta para todo. Y Moisés, usted sabe cómo es la gente y sobre todo las iglesias. No hay como el pastor, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando a mi pastor se le antojó armar un cuerpo misionero. Me dice, Chicano, conseguiste la tierra para hacer la campaña, conseguiste el equipo, conseguiste esto, preparaste aquello, y yo te voy a mandar un cuerpo misionero. Me mandó puros diablos, el desgraciado. Terribles. Ya está todo, pastor. Los tipos miserables, yo ponía la camioneta, el trabajo, no querían poner ni un mango ni para la nafta. Un día se me pinchó una rueda y no tenía repuesto, tenía el crique roto y no sabía qué vamos a hacer y todos me miraban. Así que pusimos un tronco, un palo, lo levanté como pude, cambié la rueda, quedé todo engrasado, nadie ayudaba. Y yo, ¿cuánto llegaremos, hermano? ¿Y por qué no compro una camioneta mejor? ¿Y qué le iba a decir yo si andaba tirado como el perejil? Y entre ellos estaba mi suegro encima.
Y era terrible, tóxico como él solo. Y conseguimos el terreno y dice, ¿y dónde hay baño? Hay que limpiar el terreno. No, nosotros no hacemos eso, porque nosotros nos vamos a orar, dijeron uno y otro eran músicos. Y así que tuve que limpiar todo el terreno solo. Plantar palos, poner las luces, armar todo para que ya esté preparado para que el pastor venga a predicar. Cuando llegó el día, el pastor no fue. Digo, pero pastor, no, me dice, predica vos. Yo lo miré con la cara de, ¿cómo voy a predicar? Yo le digo, no, dice, predica vos, pero contá lo que el Señor hizo en tu vida. Pero que yo nunca prediqué, le digo, yo no tengo ni idea. Dice, aprendete un texto y vos contá lo que el Señor hizo en tu vida. Así que cuando llegó la hora de la campaña, habían sillas, había llegado gente, y viene la delegación del Sanedrín, los fariseos desgraciados. Dice, ¿quién va a predicar? Le digo, ¿sabe que el pastor dijo a mí que predique? ¿Y por qué usted va a predicar? Si todos nosotros tenemos más años acá y qué sé yo, y yo una gana de decirle, a mí qué mierda, me importa. Pues yo era nuevito y tenía un carácter repodrido. Con decirle que una vez casi lo agarré a trompada al pastor. Me cansó tanto el desgraciado. Y yo, pero mire hermano, digo, yo no, comiéndomelo por dentro. Le digo, yo no sé, le digo, ¿por qué no le reclaman a él? Le digo, yo, si es por mí, yo no sé ni predicar. Por eso, dice, ¿cómo lo va a enviar a usted? Estando nosotros acá. Bueno, cosas que prediqué. El Señor por misericordia, no sé lo que obró esa noche, y me dice que declare por el poder del cielo. Oh, ¿para qué dije eso? Parecía como es He-Man, por el poder del cielo. Y ahora va a caer el poder del cielo. Y yo cuando decía eso veía como una mano que le pegaba como un martillo al cielo y caía todo como vidrio. Y la gente se empezó a caer. Pa, 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 pa. En esos años muchos decían que era brujería. Pero la gente estaba en el suelo y empezaban a ser extirpados los cánceres. ¿Qué sé? Unos milagros bárbaros pasaban. Y yo no entendía nada. Y esto en vez de agarrar a la gente, empezaba a hablar, aleluya, aleluya. Y lloraban los fariseos que tenían. Y yo dije, bueno, por lo menos a ver si se convierte en esto y no me joden más la vida. Cosas que venían cantando, la victoria, qué sé yo. Y venían todos cantando acá, que para contarle al pastor, bla, 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 ¿sabe, pastor? Que esto y que aquello. Qué bueno, dijo el pastor. Hay que hacer otra campaña más. Otra vez, dije yo. Y así que están todos contentos, vamos, todos de vuelta. Y otra vez la misma, y otra vez la misma, y otra vez la misma, hasta que un día me cansaron. Y le dije al pastor, no voy más. No voy más, pero Chicano, dice, ¿cómo no vas a ir? Si mira cómo Dios está obrando, pero si esto me tienen cansado, ¿por qué no le dice usted? Y aparte usted, ¿por qué no va a predicar? Le digo que me tienen podrido esto. Y me dice, ¿sabe lo que pasa? Que una sola vez hice campaña y no fue nadie, y me da miedo hacer campaña. Así que yo voy, dice, te acompaño. Dice, pero de afuerita nada. Así que empezamos la campaña. Y empezó coordinando uno y me llama el pastor. Me dice, no me gusta cómo coordina ese. Coordina vos. Le digo, esto encima que me tienen cruzado. ¿Cómo se le ocurre que voy a...? Pero predica otro. No, me dice, coordina y predica vos también. Así que los otros me decían así. Me decían, ¿sabe qué feo? Tener que estar en el lugar del pastor. Qué feo para Josué tener que estar ahí. Feo. Me acuerdo que hasta 200 personas pasaban a recibir al Señor en esa campaña. En esos años en las iglesias se congregaban 10 personas. Así que fue algo que ya el pastor después se animó a predicar, que miércoles. Dame el mejor, yo predico mejor. Bueno, mejor para mí. Y empezó a venir toda la gente de la iglesia. ¿Y quién vinieron? Todos los diáconos a observar. Y cuando vinieron los diáconos, el vivo del pastor no predicó nada y me echó a mí a predicar. Y yo sabía predicar nada más del ciego Bartimeo y del leproso, no sabía más nada. Porque fueron las dos historias que me aprendí. Si yo no entendía nada de la Biblia. Y ellos me miraban así, parecía el Sanedrín, observando. Pero hay que tener 5 años para que predique, pastor. ¿Por qué lo está haciendo predicar? ¿Y sabe lo que me costó ese día predicar? Terrible. Y encima yo veo el cielo de vuelta que se pone como de vidrio. Y la voz dentro mío, que yo ni sabía que era el Señor, que me hablaba. Diciéndome, decía ahora va a caer el poder del cielo. No, digo, yo voy a decir eso, acá estos me achuran. Ustedes porque ni saben lo que era hace tantos años atrás en la iglesia evangélica.
No, digo, decir esto me achura. Capaz que yo ya me veía que me ataban y me prendían fuego, como un hereje. Y insistía, así que no aguanté. Más fuerte, me dice el Señor. Y se quebró el cielo y empezó a caer eso. Y los diáconos lloraban en el suelo y toda una gloria tremenda. Y eso fue lo único que me salvó, porque predicar con esa gente tan negativa, tan mañosa, tan incrédula, tan religiosa, ¿sabe qué difícil que era? No me salía la palabra. Hablé todo para atrás, todo mal, no me salía. Y estaba yo nervioso. Hasta resucité ese día a Nicodemo. y maté al ciego Bartimeo. Y qué sé yo, todo un despiole. Y el otro miraba como diciendo, ¿qué predica este? Y yo, acá las letras se me hacían así, yo miraba cómo veían, y los misioneros como diciéndome, porque encima me hicieron coordinar y predicar. Y yo me pongo a pensar, cuando veo a Josué en el lugar de Moisés, todo diciéndole, bueno, loco, ¿qué vamos a hacer? Porque todo, cuando se la ven mal, te apuran, ¿vieron? Dale, saca la cara, enfrentá vos, porque nosotros, viste, no fue nuestra idea venir a la tierra prometida, falta que le digan. Porque encima estaba Jericó, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces en un momento así? Lo que tenés que hacer es creerle al Señor y a su palabra. ¿Me escuchas? ¿Qué haces en un momento difícil? Cuando tenés tu suegra en tu casa, cuando tenés complicaciones en tu trabajo, cuando tenés un patrón difícil, un jefe complicado, un compañero, no tenés que apechurrarte, tenés que creerle al Señor y a su palabra. Al Señor y a su palabra. Al Señor y a su palabra. Vamos, apláudale a Él. Entonces, esa muralla era un imposible de realizar, pero vino palabra del Señor a Josué. Josué capítulo 1, versículos 5 al 7, diciéndole, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Escuche, Josué, lo que tienen que hacer es buscar hombres que crean y que den una vuelta. Tenían que ser que crean, diga conmigo, que crean. Y que den una vuelta por día durante 6 días alrededor de Jericó. Y el 7º día que den 7 vueltas y que los sacerdotes toquen trompetas. Y después de la última vuelta, cuando esté terminando la última vuelta, cuando oigas el sonido prolongado del cuerno del carnero, que todo el pueblo griten, el Señor nos ha dado la ciudad y la muralla hoy cae. Y el pueblo gritó a gran voz y la muralla cayó. Y el pueblo a fila de espada subió a la ciudad, destruyendo todos sus enemigos y tomaron la ciudad. Ahora este gran triunfo se debió a que Josué y el pueblo le creyeron al Señor y a su palabra. Cree y verá la gloria de Dios. Cree. Crea en el Señor y estará seguro. Crea en su profeta y será prosperado. Aleluya. Creyó. Ellos creyeron. ¿Me escucha? No necesitamos tanto saber. No necesitamos tanto entender. Necesitamos más creerle a Él y a su palabra. Estos son tiempos en los que necesitamos creerle a Él y a su palabra más que nunca. No son tiempos buenos, ni es mejor lo que se avecina.
Pero si usted le cree a Él y a su palabra, usted estará seguro. Si usted le cree a Él y a su palabra, a usted nunca le faltará nada, de nada, por solamente creerle a Él y a su palabra. Créale a Él. Hermanos, así dice el Señor. Estos son tiempos en los que nos va a tocar cruzar varias murallas, imposibles de cruzar. Pero sepan esto, dice el Señor, si me creen a mí y a mi palabra, yo te aseguro que frente a ti no quedará en pie muralla ni enemigo. Aleluya. Ni enemigo que intente enfrentarte. Porque yo, el Señor, como poderoso gigante, voy delante tuyo. Por tanto, los que intenten levantarse contra ti, perecerán y caerán. Porque si yo estoy por ti, ¿quién es contra ti? Solo cree en mí y en mi palabra, y mi gloria obrará sobre ti. Aleluya. Kamarakandaramashá, y Kamarakababahaya, y Kalamasandarakaya. Hay cadenas que se están quebrando, hay vendas que están cayendo. Este es tiempo de creerle a Él y a su palabra. Este no es tiempo ya de saber, es tiempo de creer. Cree, tan solo cree y verás a Cristo, la gloria de Dios, obrar por ti. Cree y las puertas cerradas se abrirán. Cree y esa muralla que parece imposible de que sea derribada, Él la derribará. Y estos dieron la última vuelta y comenzaron a gritar creyendo, porque no servía de nada tocar el cuerno, tocar trompetas y dar vueltas como locos alrededor de las murallas si no creían. Y de repente se sintió ¡prrr! Y las murallas como las torres gemelas cayeron así, porque el Señor quebró sus cimientos y de abajo hacia arriba cayeron y ellos levantaron un pie y cruzaron las murallas y empezaron allí y tomaron esa tierra que les pertenecía por herencia. Esto es cuestión de creer. Algo imposible, algo loco es lo que ocurre cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Él y a su palabra. Hoy, dice el Señor, es el final y un nuevo comienzo de este ministerio. Es un final y un nuevo comienzo de tu vida, hijo o hija de Dios. Porque este es tiempo de caminar creyéndole a Él y a su palabra. Y yo te aseguro que este nuevo tiempo verás la gloria de Dios como nunca antes. Viene crisis, es verdad, pero nunca te alcanzará. Porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hollarán, pisarán escorpiones y serpientes, toda fuerza demoníaca. Y si comiesen algo mortífero, no le hará daño. Estas señales seguirán no a los que saben, no a los que han aprendido, sino a los que creen. Por eso, esto es cuestión no de suerte, sino de creer. ¿Me escucha? Póngase en pie. Señor, te damos gloria y te damos honra. Si ha estado afectado usted con la incredulidad, en esta hora, allí donde está, empieza a hablar con el Señor y dígaselo a Él. Dígaselo. Le dijo el padre del muchacho endemoniado que le daban ataque de parálisis al Señor: lo he traído a tus discípulos porque hay un demonio que lo toma y lo tira en el fuego, lo quiere en el agua, lo quiere matar. Había una fuerza diabólica que tomaba a ese joven y lo quería matar a toda costa. Pero tus discípulos nada han podido hacer. Y el Señor dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Dice: pero si tú puedes, haz algo por él. Y el Señor se dio vuelta y me imagino que lo habrá mirado con una cara como diciendo, está diciendo, si usted está dispuesto a creer en mí, aunque
algo esté muerto, vivirá. Si usted está dispuesto a creer, usted verá la gloria de Dios. Y el padre del joven le dijo, perdóneme, Señor, perdóneme, yo creo. Y el Señor hizo el milagro y al instante el demonio se fue. ¿Qué se necesitó? Creer en Él y en su palabra. ¿Me está entendiendo? La iglesia de estos tiempos cree mucho en Dios. Creo en Dios, pero no le cree a Dios. Como ministerio tenemos que cambiar esto. No podemos hablar por los demás, hablemos por nosotros. Dejemos de creer en Dios y empecemos a creerle a Dios y a su palabra. Comience usted a hablar con el Señor. No hay nada imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo el poder. Él hizo todo lo que existe. El cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo el poder. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Allí donde se encuentra, repita después de mí, Padre Celestial, en esta noche nos volvemos a usted. Renunciamos a toda incredulidad. Renunciamos a todo obstáculo que nos ha impedido creer. Que creíamos, pero realmente no creemos. Señor, perdónanos, pero queremos creer en ti y en tu palabra.